a la tensión que ya vive la sociedad por el temor al coronavirus, por todo lo que impone la cuarentena, se suma esto, ¿no? Todo lo que ha desatado la liberación, o mejor dicho, el destino domiciliario de gran cantidad de reclusos. Un tema que tiene también al gobierno nacional en el centro de la escena. Edgardo Moreno, analista político con nosotros. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Qué tal? Hola Gerardo, ¿cómo están ustedes? Bueno, ha habido un cacerolazo muy fuerte en todo el país. Así es. En reacción por esto que era totalmente previsible, que la sociedad reaccione de manera muy negativa a una decisión que considera agraviante, no solo para su convivencia social, sino también para su seguridad. Son los casos que estamos viendo, cuál peor que el otro. Y esto genera un efecto político, Gerardo, porque toda modificación del clima social siempre genera un efecto político. Y acá hay una mutación muy sutil que se va dando día tras día, donde al principio predominaba el temor al contagio del virus, luego, después de 40 días, el cansancio, el agotamiento por el aislamiento social obligatorio y por la paralización económica también. Pero estamos ahora en un punto más difícil y más complejo, que es el de la irritabilidad social, que es lo que se está viendo por estas reacciones frente a la liberación de presidiarios. Y es increíble porque en este caso el inconveniente no se lo ha generado ningún adversario externo al gobierno, sino que ha sido fruto de una mezcla entre de torpeza y de imprevisión del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene el manejo con poderes extraordinarios de la crisis. Digo algo de torpeza, para decirlo de alguna manera más o menos elegante, porque algo de esto ya se podía pensar que podía ocurrir cuando se dieron y se admitieron aquellos fallos tan irritativos como la liberación de Amado Vudú o el planteamiento para la liberación de Ricardo Jaime. Esto iba a generar seguramente una presión adentro de las cárceles, diciendo, bueno, si ellos sí, ¿por qué nosotros no? Por parte de los presidiarios que están allí en los diferentes penales. Y también cierto grado de imprevisión, porque es lógico que en el alto grado de hacinamiento que hay en las cárceles en Argentina, eso debía haberse previsto desde un inicio como un factor importante de riesgo por la proximidad. El hacinamiento es un factor de riesgo para el contagio fácil del coronavirus. 40 días después, recién hay un abocamiento del Poder Ejecutivo Nacional a esta problemática, pero después de una reacción que fue eso que estamos viendo en pantalla, el motín de Devoto, incluso algunos antecedentes primeros en algunos penales de Santa Fe. Esto significa que el gobierno está reaccionando en lugar de anticiparse a un problema que era absolutamente previsible. Claro, Edgardo, porque en otros países del mundo se planteó también esta cuestión que tiene que ver realmente con un problema sanitario, digamos, concreto, como es el hacinamiento en las cárceles, el riesgo de que aparezca el virus allí y demás, pero aquí se ha mezclado con otras cuestiones y, como decías vos, con algunos casos como el de Amado Vudú, que dispararon otro tipo de reacciones, o la liberación de violadores, secuestradores, como lo que estábamos viendo recién, ¿no? Yo creo que en esto ha influido mucho el desorden interno que tiene el área de justicia, porque está también loteada entre dos fracciones internas del oficialismo. La ministra Marcelo Lozardo, que es de Alberto Fernández, es albertista, con muy buen diálogo con la Corte Suprema de Justicia y con el Poder Judicial en general, pero su segundo, Juan Martín Mena, que es un soldado de Cristina con un criterio absolutamente distinto. Y ha sido justamente Juan Martín Mena el que fue y admitió negociar en nombre del Poder Ejecutivo en el motín de Devoto, el que le dio entidad negociadora a los cabecillas de ese levantamiento dentro del motín, dentro de la cárcel de Devoto. Fíjate vos que la reunión que se hizo hoy ahí en Devoto, que tenía que ser, que fue continuación de la anterior, lo más significativo es que los líderes, los cabecillas del motín, reclamaron que vuelva a sentarse en la mesa Juan Martín Mena, que hoy no estuvo, y además exigieron que se sienten los jueces y los camaristas. Es decir, ya no es un diálogo entre presidiarios preocupados por su estado de salud o por los riesgos de su salud, sino que es una imposición muy dura de las condiciones de negociación al representante del Poder Ejecutivo. El presidente salió en una serie de tweets a tratar de despegarse, diciendo esto es un problema de la justicia, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Quién puede creer eso cuando el viceministro de Justicia está negociando adentro del penal de Devoto? Es el gobierno el que está haciendo esa negociación con los presidiarios. Esto también ha generado un daño político importante adentro del gobierno, porque planteó una ideologización del problema.
planteando en blanco y negro. De un lado, el temor que tenía el gobierno es que un contagio dentro de las cárceles genere una explosión del virus. Así es. Y que esos mismos presos terminen en las camas de terapia intensiva que apenas le alcanzan para el resto de la sociedad. Esa sería la situación objetiva. Pero se fueron al extremo. En lugar de pensar una solución gradual, como podría ser la reubicación de algunos de los presos que se están liberando en zonas más seguras para evitar el contagio, directamente lo mandaron a la calle, lo mandaron, liberaron a la casa, digamos. Se fueron a un extremo. También fruto de cierta ideologización. Hubo una presión interna fuerte dentro del gobierno del sector más vinculado al garantismo, a los organismos de derechos humanos, que plantearon esta idea, la de la liberación lisa y llana, Edgardo, que probablemente neutraliza algunas otras opiniones, ¿no? Sí, 30 segundos para hablar del otro tema político fuerte que ha sido la salida de Vanoli, que no solamente tiene que ver, el titular del ANSES, con aquel desastre que fueron las colas de jubilados de beneficiarios de AUH a comienzos de mes cuando se dispuso reabrir los bancos, ¿no? Hay otros componentes por detrás de esto. Y muy parecidos también en su matriz, en su génesis a esto de las cárceles. Sí. También las internas del gobierno y algunos factores de ideologización. Vanoli venía castigado obviamente por la ineficiencia con la cual manejó aquel tema del caos del pago a los jubilados que generó la preocupación de toda la sociedad. Pero también le recriminaron el rechazo de más de 1 millón de beneficiarios para la asignación extraordinaria que están haciendo a raíz de la pandemia, y también por algunas demoras que tuvo en la ubicación de los representantes del gobierno allí donde el ANSES tiene alguna posibilidad de formar parte de la Asamblea de Accionistas, concretamente en Telecom o en Techin, por ejemplo. Y esto sí que es una cuestión puramente ideológica del gobierno. No nos olvidemos que algunas figuras del cristianismo han surgido de ahí, de esos lugares. Axel Kicillof, por ejemplo, era el vocal por la ANSES en el directorio de Techin. Obviamente tenía un porcentaje tan mínimo de ANSES que ahí no podía influir en nada Kicillof, pero estaba todas las noches en televisión dando cátedra de economía. Después terminó de ministro y ahora de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así es. Es decir, cuando el ideologismo tiñe tanto la gestión, es muy probable que se cometan errores y errores graves. Como siempre, muchísimas gracias. Excelente, Edgardo. Nos encontramos en otra noche. Gracias a ustedes.